Bienvenidos. Estamos en nuestra serie sobre una sección del libro de Romanos. Estamos desde el capítulo 1:17 hasta el capítulo 3, versículo 31. Y hemos tomado de manera global esta sección de la que acabo de anunciar. Es la justicia de Dios. Y en esta oportunidad vamos a Romanos al capítulo 3, donde nos encontramos terminando esta serie hasta el versículo 31 del capítulo 3. Leo. Recuerde que estamos hablando nosotros acerca que el hombre no tiene de qué jactarse. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, responde Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Este es el versículo 29 que contiene la segunda pregunta, la cual vamos a abordar en esta oportunidad. Verso 30 de Romanos 3. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, es otra pregunta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hemos abordado en nuestra enseñanza anterior, la número 16, hoy estamos en la número 17, y en el estudio anterior abordamos la primera pregunta de 4 preguntas que el mismo Pablo se hace. En el versículo 27 hemos tomado varias preguntas como una sola, porque es una pregunta completa. En el versículo 28 es la respuesta a la pregunta del verso 27. En Romanos 3:29 es la pregunta y en el 30 es la respuesta, y finalmente viene una pregunta final que ella misma tiene la pregunta y la respuesta. Bajo nuestra enseñanza que el hombre no tiene de qué jactarse, y después de haber abordado la pregunta número 1, Pablo notamos que viene haciendo preguntas, y son preguntas muy bien elaboradas, porque él, antes de su conversión a Jesús, él se jactaba de la salvación y se jactaba de su salvación. Él mismo se daba el mérito y se daba por entendido que él cumplía todas las exigencias de la justicia de Dios. Cuando él se convierte, va a darse cuenta que no fue así. Es decir, que cuando él consideraba que cumplía la justicia de Dios, él tenía que ser inocente. ¿Qué es inocente? Recuerda, es que nunca haya pecado, y perfecto, que siempre haya hecho el bien. Y él, después de su conversión, notó que no era cierto. Se convirtió a Jesús, y cuando se convirtió, él da las respuestas mismas en Romanos en el capítulo 3. Si antes de su conversión usted le preguntara a Pablo la segunda
Pregunta. 29. ¿Es Dios, Romanos 3, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Si usted y yo le hubiésemos preguntado, o alguien le preguntara, Pablo te diría, Dios es Dios solamente de los judíos. Nosotros somos los únicos elegidos por Dios. Esto es muy importante. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Pablo, antes de su conversión, perseguía a los cristianos y él los llevaba a la cárcel? Por eso es bueno tener en cuenta que la respuesta de Pablo es no solamente necesaria, sino que es importante. Pablo mismo, él lo dijo en Hechos, en el capítulo 26, 9, hablando de su conversión. Dice 26, Hechos 26, 9. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído, obvio, o sea, cuando estaba en el judaísmo, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, que él estaba en una religión que eran opositores a Jesús y a las enseñanzas de Jesús. Vuelvo a leer, es que es muy interesante, Hechos 26, 9, recuerde que él está haciendo defensa frente al rey Agripa. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, identifica realmente a quien murió y resucitó en esos días. Dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Eso se refiere al Sanedrín del momento, que era el ente gobernante de la época. Y dice, y cuando los mataron, dice, o sea, cuando mataron a los que seguían a Cristo, dice, yo di mi voto. Es para decir, no solamente dije que sí, sino que yo dije que los mataran. Y tenía el poder para poder decir eso. 11. Y muchas veces, dice el texto, qué cosa, ¿no? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, castigándolos, los forcé a blasfemar. Imagínense cómo era de verdugo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ve? Entonces, a la pregunta, Pablo antes de su conversión perseguía a los cristianos porque él consideraba que Jesús era un impostor, que Jesús no era el Mesías y que se les iba a dañar el judaísmo con esas nuevas enseñanzas de Jesús. En el judaísmo al que pertenecía Pablo, ellos pensaban que solo los judíos que pertenecían, por supuesto, a esa religión, eran especial tesoro de Dios. Porque ellos consideraban que eran salvos, es decir, que ellos estarían por toda la eternidad con Dios. Y ellos hablaban que su seguridad era porque ellos venían por familia, por sangre. Y ellos consideraban dentro de la triple seguridad de su salvación, era que ellos venían de la descendencia, de los lomos de Abraham. También ellos consideraban dentro de su triple seguridad que ellos eran
voluntad de carne, es decir, por sus esfuerzos personales en cumplir la ley, y por la voluntad de varón. Todo lo que se refiere a su relación con ceremonias y ritos. Juan 1, Jesús mismo enseñó que tal enseñanza que tenían los judíos no tenía ningún fundamento. Leo Juan 1, versículo 13. ¿Qué dice Jesús? Dice el texto en Juan 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque ellos creían que eran hijos de Dios por voluntad de carne, por voluntad de varón y por sangre. Y Juan 1:12, Jesús dice que no es así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús mismo dice que al creer en Él, llegan a ser hijos de Dios. Y como ellos consideraban que eran salvos por sangre, por voluntad de carne y por voluntad de varón, Jesús explicó eso muy claramente. Así que cuando Pablo es perseguidor de la iglesia, él sabía de las enseñanzas de Jesús. Y las mismas enseñanzas de Jesús desbarataban el judaísmo, porque la salvación, la justificación, no era un asunto ni por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. En el judaísmo, los que colocaban su fe en Jesús para ser hijos de Dios, y cuando los del judaísmo escuchaban que algunos colocaban la fe en Jesús, se dieron a la tarea, y ahí tenemos el ejemplo de Hechos 26, 9 al 11. Por eso, si usted se ha preguntado alguna vez por qué Pablo antes de la conversión perseguía a los cristianos y los llevaba a la cárcel, ya lo sabe. Así que tanto él como muchos, el Sanedrín, se dieron a la tarea de desterrarlos, de acabarlos, de llevarlos a las cárceles y de matarlos, porque creían que su fe en el Señor Jesucristo los salvaba, ¿sí? Y que de esa manera ellos iban a tener su salvación eterna. Mas, sin embargo, Pablo, como los demás del judaísmo, consideraban que le daban gloria a Dios cuando acababan con los cristianos del momento. En Juan 16, este es un texto muy importante que no deberíamos de pasarlo por alto. En Juan 16, versículo 1 dice el texto: estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Jesús le dijo a los que creían en él: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, es realmente que Pablo, aunque decía ser de Dios, no era de Dios. ¿Dónde leí? Juan 16, 1 al 2. Así que la enseñanza de Jesús en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús mismo dijo que no eran hijos de Dios por lo que ellos creían, que era por sangre, por voluntad de carne y por voluntad de varón. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo de Romanos 3? Pues, por supuesto,
Romanos 3:29 pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? O sea que Pablo ya convertido se hace esa pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Como ellos consideraban los del judaísmo que ellos eran los únicos que iban a estar en la presencia del Señor, la pregunta es muy importante. Y estamos de regreso en Romanos 3, versículo 29. La pregunta de Pablo, que él mismo hace y que él mismo responde. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? O sea, solamente Él bendice a los judíos. Solamente salva a los judíos. Ya sabemos que eso era lo que creía, no solamente Pablo, sino todo el judaísmo, antes de la conversión, por supuesto. Él, Pablo, como judío y perteneciente al judaísmo, ¿sí?, él consideraba que Dios era solamente el Dios de los judíos y nadie más alcanzaba salvación. Por lo tanto, implica que las otras naciones, llamados los gentiles, no tenían ninguna oportunidad de salvación. Entonces, Pablo, antes de su conversión, porque cuando se hablaba de la salvación por la fe, incluía a todas las demás personas, esto alteró sobremanera el judaísmo. Pablo, antes de su conversión, como todos los judíos, diría que Dios no es para nadie más, sino para los judíos. Y eso es bueno tener mucho cuidado, que hoy en día incluso se enseña que la salvación es solamente para unas personas. Oiga esta enseñanza, que desde antes de nacer ya venían empacados. O sea que hay personas que desde antes de nacer ya venían programados para el infierno y otros programados para el cielo. Esa enseñanza es muy delicada y el judaísmo nos mostró esa tendencia a considerar que la salvación solamente eran para unos especiales que ya desde antes de venir al mundo, entonces ellos llegaron a ser judíos y por ser judíos ellos ya tenían derecho a la salvación. Ahora Pablo, bendito sea su nombre, quien ha tenido un encuentro con Jesús, dice en el verso 29. Leo otra vez, Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y responde, ciertamente también de los judíos. No está diciendo que automáticamente los gentiles se salvan, no, sino que está diciendo que el evangelio también es para los gentiles. Dios es para los gentiles. Las bendiciones es para los gentiles. No era para un grupito que era el grupito de los judíos. Ahora, mire cómo explica su respuesta. Porque Dios es uno. ¿Ve? 30. Y Él, de Romanos 3, y Él justificará, o sea, salvará, por la fe a los de la circuncisión. Y ese término circuncisión era algo que se refería netamente a la práctica que había dentro del judaísmo. Ahora, digo dentro del judaísmo porque estoy hablando del judaísmo, pero era una práctica que aún cuando todavía el judaísmo no existía, que nace unos 200 años antes de Cristo, existía la circuncisión. Entonces la circuncisión los identificaba exactamente como la nación judía. Entonces dice, por la fe a los de la nación judía, a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los que no están circuncidados. Porque el término circuncidados era algo directamente relacionado con los judíos e incircuncisos los que no eran judíos. Entonces él explica su respuesta. Como esa era otra jactancia, ellos decían, nosotros somos judíos y la salvación solamente es para nosotros.
Ellos pensaban como si Dios fuese posesión única y especial para ellos. Y note Pablo cómo lo explica. Dice el verso 30, porque Dios es uno. Lo explica Pablo, que Dios también, la salvación, su justicia, es para los gentiles, para las otras naciones, porque Dios es uno. Puesto que no hay dos dioses, y puesto que es uno, es importante que Él no tenga dos maneras diferentes de salvar a la humanidad. No es que Él salva a los judíos de una manera y que Él justifica y salva a los no judíos de otra manera. Por eso dice, porque Dios es uno. Y puesto que no hay dos dioses, y puesto que es uno, es imposible que Él tenga dos maneras de salvar o de justificar. Dios es uno y tiene una sola forma, una sola manera de la salvación. Y esa forma es por la fe. Y lo dice el verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión judíos y por medio de la fe a los incircuncisos, los que no son judíos. Así que la salvación, la justificación de todos los hombres, sean judíos o no sean judíos, es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Lo leíamos en Romanos 3, en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesús, y el que justifica, salva, bendito sea Dios, al que es de la fe de Jesús. Los judíos se salvan por la fe en Jesús y los gentiles se salvan por la fe en Jesús. Así que, gracias a Dios, que la salvación, dice Pablo, la justificación es tanto para los judíos como los no judíos, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios justifica a ambos de la misma manera. Así que esa distinción de que los judíos son los únicos que pueden salvarse queda eliminada. Porque para que los judíos se salven es única y exclusivamente por la fe en Jesús. Y para los que no son judíos, la única manera de salvarse es por la fe en Jesús. Romanos 3:29. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe, recuerden en Jesús, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La salvación, como hay un solo Dios, salva de una sola manera. Y el Dios de la Biblia salva única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Termino leyendo Romanos 3:25, hablando de Jesús en el verso 24. 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la muerte que es en Cristo Jesús. Aleluya. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué bendición ir a las Escrituras y ver que el hombre no se puede jactar de su salvación.
Ningún hombre y ninguna mujer se puede jactar y decir, es que yo me salvo por mi religión, es que yo pertenezco a la religión A, B o C. No, la salvación es única y exclusivamente de una sola manera. Y de esa manera quedan eliminadas todas las religiones. La única manera de salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, en Jesús, se les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, acéptelo como el Salvador de su vida. Y hoy usted puede decir por el texto de Juan 1:12 que usted ha llegado a ser hijo de Dios. Bendiciones siempre.